Su padre y yo pues decidimos que queríamos ir a por el segundo. Cada vez que me bajaba la regla era en plan... En esa época trabajaba en turno de noche, recuerdo que era una sensación un poco desagradable en el que algo no iba bien y es problema mío, algo me pasa, te afloran unos sentimientos dentro de ti que precisamente bonitos no son, no deja de ser una pérdida. Sientes como que has fallado, te sientes menos mujer. Santiago fue rapidísimo, que iba a hacer así, pero en este caso no fue así. Hola, pues amiga, cógete un cafecito, un té, un matcha, en fin, lo que tú quieras, que vamos a hablar un ratito juntas. Y es que el otro día me encontré un mensaje de una seguidora que me pedía que explicara un poco más sobre el aborto que tuve, porque ella está pasando por un proceso complicado, que ha tenido varios y que, bueno, en fin, que tras leer ese mensaje, entonces tras leer el mensaje le di vueltas y digo, mira, voy a hacer un vídeo que lo explico un poquito más detallado, por si yo que sé, ayuda a una sola persona, a una sola mujer en su proceso de búsqueda de embarazo, pues ya vale la pena, ¿sabes? O al menos a que no te sientas sola, a que veas que esto es más normal de lo que nos suelen decir, ¿vale? Así que nada, os pongo un poquito en situación. Yo tuve a Tiago, ¿vale? Yo tuve a Tiago con 22 añitos. Entonces cuando en 2024, ¿vale? Que Tiago tenía 2 añitos y pico, su padre y yo pues decidimos que queríamos ir a por el segundo. Y yo pensaba que sería como Tiago, porque con Tiago fue rapidísimo, que iba a hacer así. Pero en este caso no fue así. En este caso empezamos en febrero. Total, febrero no me quedé. Además yo me acuerdo que cada vez que me bajaba la regla era en plan, otra vez. Y me ponía fatal, me ponía muy triste. Y total, que marzo, febrero nada, marzo tampoco, abril tampoco. Total, que vi que en 2-3 meses no conseguía quedarme y fui a mi ginecólogo. Digo, mira, es que estamos buscando un bebé. Y me dijo, mi ginecólogo en mi situación, ¿vale? No quiero decir ni recomendar absolutamente nada. Evidentemente esto los profesionales, y a mí me dijo que me empezase a tomar el suplemento como cuando estaba embarazada, el de ácido fólico, que me lo empezara a tomar. Pues me lo empecé a tomar y en el mes de junio, además antes de fin de curso y tal, a principios de junio me quedé embarazada. Es decir, yo estaba buscando embarazo desde febrero, estábamos buscando febrero, marzo, abril, mayo, a los 4 o 5 meses, ¿vale? En junio me quedé embarazada. Yo súper contenta, no, o sea, no me lo podía creer, porque es que cuando estás en proceso de búsqueda de embarazo, no sé si os pasa, como que los meses se hacen eternos. Cuando te viene la regla es un mundo y el tiempo pasa lentísimo, y yo desde febrero hasta junio a mí se me había hecho una eternidad. Además, en mi cabeza todo el rato estaba pensando, es problema mío, algo me pasa, no sé qué, no sé cuánto, en fin, algo estoy haciendo mal, porque con Tiago me quedé a la primera, cosas que una piensa, que es un sinsentido, pero que piensa. Bueno, en fin. Porque en la primera visita del ginecólogo, cuando yo le dije, es que mira, estamos buscando embarazo, llevo 3 meses y no hay manera, me preguntó, ¿cuánto llevas? Dice 3 meses, dice, eso no es nada, dice, un embarazo con normalidad, o sea, que no tiene por qué pasarle nada ni a la mujer ni al hombre ni nada, puede tardar entre 6 y 9 meses y es completamente normal, porque dice, para quedarte embarazada tiene que ocurrir muchos factores, ¿vale? Como que al final quedarte embarazada es de verdad un pequeño milagro de que muchas circunstancias se tienen que dar y no es tan fácil como nos han vendido siempre de quiero quedarme embarazada, pum, me quedo. No. Y durante ese proceso pueden haber pérdidas como me pasó a mí. Total, que en junio me quedé yo súper contenta, se lo dije a mis padres, tal. Bueno, y ya pues hice vida normal. Y yo en esa época trabajaba en turno de noche, trabajaba de 11 o 10 de la noche a 7 de la mañana. Pues en una de esas noches me empezó a doler mucho la barriga
y fui al baño y vi que estaba manchando un poquito, pero muy poquito. Total, que pues el móvil, ya sabéis, lo primero que hice fue, ¿qué pasa si manchas, no? Estando en el primer trimestre. Porque yo ahí todavía no había ido ni a la primera revisión del ginecólogo, que suele ser a las 8 semanas. Yo todavía ahí no había ido. Me dice que podía ser normal, que podía ser como que tenía un nombre. Bueno, como que se estaba poniendo el feto, no sé qué, no sé cuánto, que podía ser normal, ese sangrado. Pero nada, yo ya estaba súper preocupada, pero claro, tampoco me podía ir del trabajo porque yo no sabían que estaba embarazada y no lo quería decir, ni que estaba en búsqueda de embarazo, ni nada de eso. Entonces me quedé toda la noche y además yo súper preocupada con el run run, porque además ese sangrado cada vez iba más. Entonces nada, en cuanto salí del trabajo a las 7 de la mañana, me fui a urgencias. Y además dio la casualidad que, claro, cuando llegué eran las 7:30, 8 menos algo, y había muchas mamás que estaban programadas, eran partos inducidos, que estaban ya súper enormes, y estaba yo en la misma sala que ellas. Y me acuerdo que era una sensación un poco desagradable en el sentido de, mira, ¿no? Veías a ellas súper ilusionadas con sus parejas que iban a conocer al bebé, y yo sangrando, que seguramente pues no me quería poner en lo peor, pero sabía que era una posibilidad, ¿vale? José no fue conmigo porque estaba con Tiago, entonces le dije, no te preocupes, voy yo. Total, que fui a urgencia, me atendieron, me dijo, ¿de cuántas semanas estás? Digo, no estoy segura, mi última regla fue tal día. Dice, vale. Me hicieron una eco, como estaba de muy poquitas semanas, me la hicieron vaginal, la eco, y pues me confirmaron que no había, que se trataba seguramente de un aborto espontáneo. Quiere decir que por X circunstancias nuestro cuerpo al final es sabio, la naturaleza es sabia, y en el proceso del embarazo hay algo que no le cuadra al cuerpo o hay algo que no está yendo bien, que no se llega a formar, ¿sabéis? Entonces no se llega a formar el saco amniótico, nada. Y que seguramente era lo que a mí me había pasado, un aborto espontáneo, que el cuerpo no había seguido con el embarazo adelante porque no iba a ir bien. Y me acuerdo perfectamente que me dijo la ginecóloga de urgencia que me atendió que si ese embarazo era por algún proceso de fertilidad o había sido de forma natural. Le dije que natural, y que si yo tenía más hijos. Le dije que sí. Dice, bueno, pues mira, no te preocupes, esto son cosas que pasan, tienes un niño sano, esto ha sido además, no ha sido tras un proceso de fertilidad, o sea que no pasa nada, son cosas que pasan, pero claro, al final no deja de ser una pérdida. Yo me acuerdo que me fui a casa fatal, se lo conté a José, nos lo tomamos, o sea, como es evidente, mal. Yo me acuerdo que entre el cansancio que estaba, el sofocón que me había llevado, me fui a la cama llorando fatal, pero claro, después venía mi hijo, que ahí tenía 2 años y medio, hola mamá, no sé qué, no sé cuánto, y en ese aspecto lo llevé un poco mejor, porque al final tenía la suerte de tener ya un hijo, que también tenía que estar bien por él, tal. Entonces bueno, es verdad que estuvimos unas semanitas un poquito más tristones, pero bueno, al final es lo que también me decía José, si no ha pasado es porque no tenía que pasar, si tu cuerpo lo ha rechazado, por así decirlo, es porque algo no iba bien, y nada, y a seguir para adelante. Y yo ya me puse a investigar, ¿no? Lo típico de cuando te pasa algo, yo buscas en internet, y me di cuenta, además, me acuerdo que vi un porcentaje, que creo que el 20 y pico o el 30 y pico, no lo sé, de porcentaje de mujeres que se quedan embarazadas, es un porcentaje muy alto el que sufren abortos, ¿vale? Ya sean abortos esporádicos, que al bebé se le ha parado el corazón, es decir, que es un porcentaje muy alto de mujeres que sufrimos abortos, pero se habla muy poquito. Entonces cuando te pasa, te sientes rara,
sientes como que has fallado, te sientes menos mujer de, oye, ¿qué me está pasando a mí, a mi cuerpo? Algo no está yendo bien. Y no es que no esté yendo bien, es que es lo normal, es un proceso, y en ese proceso de búsqueda eso es muy normal que pasen los abortos. Pero lo que pasa es que desgraciadamente no se habla o no se visibiliza, ¿no?, todo lo que debería. Así que nada, eso me pasó a mí. Total, después de esa pérdida, fui al ginecólogo mío habitual para que me confirmara que sí, que era un aborto, que para que me viese sobre todo que todo estuviese bien en su sitio, ¿vale? Y todo estuvo bien. Y nada, me dijo que me esperase a que tuviese una vez más la regla para ya volver a empezar con la búsqueda activa. Y me acuerdo que justo en agosto, o sea, yo me puse mala en julio con la regla normal, y en agosto nos íbamos a Tenerife, un viaje familiar los tres, que además me apetecía mucho. Pues ese mes de agosto me quedé embarazada, pero claro, yo con el run con el miedo, me pasará algo, no sé qué, pero bueno, ya cuando tuve mi primera visita con el ginecólogo, me dijo que estaba todo bien, todo en orden y que para adelante, y me acuerdo que fue maravilloso. Y tuve suerte, o sea, yo me considero incluso una persona afortunada, y lo soy porque mis 2 embarazos han sido muy rápido, incluso el tercero también con Luna fue muy rápido, o sea, no pasaron ni 6 meses, ni 7 meses, que hay mujeres que se llevan años de búsqueda. Y me acuerdo que los sentimientos cuando intentas buscar y no te quedas y ves a tu alrededor amigas que se quedan o familiares que se quedan, te afloran unos sentimientos dentro de ti que precisamente bonitos no son, pero es una realidad. O sea, yo me acuerdo que decía, me alegro por ti, ¿no? O sea, yo por dentro, pero ¿y por qué yo no? Son unos sentimientos un poco que poco se hablan, ¿eh? De esos sentimientos que te genera el que el alrededor tuya se esté quedando y tú no. Son reguleros, pero bueno, son válidos porque al final es un proceso y es durillo. Así que esta ha sido mi experiencia, ya os digo, en resumen. En febrero nos pusimos a buscar, tuve el aborto en junio, y en agosto conseguí quedarme ya de Lunita, de mi segunda bebé. Y nada, este ha sido mi proceso, que todas las que estéis pasando por un proceso de búsqueda, mucho ánimo. Sé que no es fácil, y yo, dentro de lo que cabe, yo no ha sido un proceso larguísimo, así que no me puedo imaginar las que estéis también con temas también en clínicas de fertilidad y todo. Así que nada, yo solo espero que llegue ese embarazo tan deseado, y que mucho ánimo, un abrazo enorme, y que nada, que aquí os cuento mi experiencia por si os ayuda alguna. Adiós, nos vemos en el siguiente vídeo.